Muy buenos días, Casa de Paz, ¿cómo están? Espero que estén todos bien en su casita. Nosotros estamos aquí, listos para adorarles al Señor. Espero que hayan tenido una semana linda, que no hayan visto las noticias esta semana, que se hayan despojado de eso. Vamos a hacer eso hoy mismo, vamos a adorarle al Señor y saber que nuestra fe está en alto y que Él tiene control de todo. Vamos a cantar juntos y adorar. Están en las casas, síganos con las palmas. Hola, mi nombre es Temor. Llego sin invitación. Hago sentir frustración y no podrás hacerlo más para así verte caer. Hola, mi nombre es Dolor. Me reconoces tan bien. Cuando intentas olvidar, buscaré cómo atacar para sacudir tu fe. Estas son las voces que me hacen sufrir. Y hoy quiero decirles, se tienen que ir. Hola, mi nombre es Hijo del Gran Yo Soy. Me sanó, transformó y me perdonó. Gracias y perdón, esta es mi canción. Hola, mi nombre es Hijo del Gran Yo Soy. Oh, 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 oh. Nadie me podrá juzgar. Mi pasado quedó atrás. Nuevo todo lo hizo Él, por su nombre viviré, con mi vida cantaré. Hola, mi nombre es Hijo del Gran Yo Soy. Me sanó, transformó y me perdonó. Gracias y perdón, esa es mi canción. Hola, mi nombre es Hijo del Gran Yo Soy. Everybody. Así es. Denle un aplauso al Señor. Dice en Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Una vez más, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Solo tú ves mi corazón, la desesperación. Solo tú oyes mi voz, contestas con compasión. Todo mi ser dejo a tus pies. Dame fe para confiar en ti. Eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Solo tú
ves mi corazón, quitas mi aflicción, solo tú eres paz en el temor, Señor de mi corazón. Todo mi ser dejo a tus pies. Dame fe para confiar en ti, que eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Ven mi Señor, eres mi salvación, por tu amor yo tengo redención. Ven mi Señor, eres mi salvación, por tu amor yo tengo redención. Dame fe para confiar en ti, eres Dios y tu amor es grande. Mi vida te doy, sin ti nada soy. Ven mi Señor, eres mi salvación, por tu amor yo tengo redención. Ven mi Señor, eres mi salvación, por tu amor yo tengo redención. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Señor Padre Celestial, gracias por darnos un día más de vida. Gracias por darnos la oportunidad de sentir el Espíritu Santo mientras te adoramos. Te pedimos, Señor, que llene nuestro corazón de fe, que llene nuestro corazón de amor, de compasión, que nos ayudes a seguir hacia adelante, que nos ayudes a saber que tú eres Dios y que tú eres Rey. En el nombre de Dios amado Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, iglesia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Esta ha sido una semana sumamente difícil para nuestra nación. Específicamente estamos predicando hoy, comenzamos una serie que se llama De Miedo a Fe. Específicamente vamos a estar hablando de miedo a fe en el medio, en el caos. Y, wow, obviamente nuestras predicaciones se desarrollan antes de que las semanas tomen lugar, pero el encontrarnos en esta semana realmente lo hace sumamente difícil, ¿verdad? Estamos experimentando este caos ahora mismo en nuestra realidad como nación. Así que no creo que puedo continuar hablando sin por lo menos tomar un tiempo para poder hablar, aunque sea por un segundo, acerca de esto. El racismo en ninguna forma refleja el carácter de Dios. Cada uno de nosotros, no importa de dónde venimos, no importa del color de nuestra piel, de qué idioma hablamos, de cómo nos vemos, tenemos, de acuerdo a la Biblia, la imagen de Dios en nosotros. Y por lo tanto reflejamos la imagen de Dios. Así que el racismo es un pecado. Y es importante que nosotros hablemos acerca de esta realidad en estos términos. Porque no es acerca de una perspectiva, pero es acerca de poder entender que realmente es un pecado. Y un pecado que crea grande nivel de frustración en sectores dentro de nuestra comunidad. De la misma manera, obviamente, no es productivo
la opinión, yo sé de muchos de ustedes, y por lo menos mi opinión personal, cuando hay destrucción consistente, pero de la misma manera queremos darnos de cuenta como iglesia de que hay parte de nuestra sociedad que está sufriendo en este momento, que está llorando, que está herida. Y nosotros como iglesia, entendiendo que la imagen de Dios está en cada uno de nosotros, queremos escuchar la voz de nuestro hermano, nuestra hermana, aprender de ellos y realmente encontrar una forma en que nosotros podamos traer el reino de Dios y su justicia a este mundo. Al ver el mundo como está en una semana como esta, es claro de que las cosas no están como Dios quiere que estén. Y aunque eso es claro muchas veces, es específicamente claro en esta semana. Quiero tomar el momento de poder orar juntos como iglesia y pedirle a nuestro Dios que nos ayude con nuestras manos, nuestros pies, nuestras voces a unirnos al esfuerzo de traer la justicia de Dios a nuestras comunidades. Ore conmigo. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu presencia en medio de nuestras vidas. Ayúdanos como iglesia a continuar el trabajo que tú nos has dado a través de ya muchos años, a traer justicia, a hacer reflejo, a hacer tus manos, tus pies en medio de nuestra comunidad. Y Señor, ayuda la voz del oprimido a ser escuchada en esta hora. Protege a nuestras comunidades, Señor, que haya seguridad, que la frustración no llegue a un punto donde otros sean heridos innecesariamente, pero que nosotros realmente tengamos el oído de escuchar a aquellos que sufren en este momento, inclusive a nosotros mismos, Señor, y que podamos llamar el racismo lo que es realmente un pecado en contra tuyo y el orden que tú creaste en tu diseño de esta creación. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén. En medio de la incertidumbre, el miedo tiene una forma de tomar el control sobre nuestras vidas. Cuando yo era chiquito, y quizás he compartido esto en algún momento, pero cuando yo era chiquito, en mi casa había un caminito al lado de mi casa que conectaba, yo vivía en la calle 4, que conectaba la calle 4 y la calle 3. Y pues ese caminito había mucha gente que caminaba por ahí, hay gente había muchachos que se intentaban hablar. Yo mismo en ocasiones pasé tiempo hablando allí por seguridad. En un momento dado, creo que antes de que yo naciera o poco después de que yo nací, se tomó la decisión de poner un poste de luz en el medio del caminito para que eso no estuviera completamente oscuro y que cosas indebidas no estuvieran pasando ahí. Pero mi cuarto, la ventana de mi cuarto estaba para el lado donde pusieron el poste, y en mi casa había un palo, o hay, hasta este momento, hay un palo gigantesco de aguacate. Y pues yo en la luz le daba el palo de aguacate, y encima de eso pues a veces había viento y si estaba lloviendo, ¿verdad? Y yo tenía persianas de las que uno mueve y se abren, ¿verdad? No sé exactamente cuál es la terminología de esas persianas, pero la ventana de la casa se abría en diferentes. Cuando uno combinaba el poste de luz con el árbol de aguacate, con las persianas y las rejas de la ventana, pues todas esas combinaciones de líneas y sombras, pues creaban, ¿verdad? Cuando yo estaba acostado en mi cama, yo miraba a la ventana y creaba un diseño de sombras y luces y en mi pared, lo cual me hacía tener miedo cuando yo era pequeño. En varias ocasiones, en el medio de la noche, especialmente si estaba lloviendo, había viento y todo, right? Yo veía la pared que estaba enfrente mío y tenía total miedo sobre la situación. En muchas ocasiones llamé, gritaba pidiendo a mi mamá, o me levantaba, iba donde mi mamá, pero a veces tenía tanto miedo que no salía del cuarto, decía, y mi mamá entraba, ¿verdad? Obviamente ella abría la puerta, prendía la luz y de repente todo cambiaba. Y ya no me sentía ningún miedo en el momento.
¿verdad? El hecho de que ella entraba por la puerta y que su presencia estaba en mi cuarto y yo la podía ver, eliminaba cualquier miedo que tenía en ese momento. Pero en medio de la incertidumbre, cuando hay factores que uno no puede determinar, la tendencia es que el miedo tome control sobre nuestra forma de ver el mundo y tome control sobre nuestras vidas, porque usualmente, aún en ese caso, la tendencia de muchos de nosotros es brincar al peor de los casos. Esas sombras, pues en mi mente, como niño, no eran simplemente un árbol enfrente de un poste de luz, combinado con las rejas y la ventana, pero para mí había algo afuera que estaba, un monstruo que venía a comerme y me iba a tomar en esa noche. Nuestra tendencia de nuestra mente, cuando vemos, cuando hay incertidumbre que no podemos entender en muchas ocasiones, es brincar al peor de los casos, y a través del miedo nosotros tendemos a percibir potenciales peligros de una manera más grande que lo que realmente son. En otras palabras, la realidad en medio del miedo tiende a distorsionarse a un punto donde percibimos cosas que no son realmente real. Nos vemos a nosotros mismos como víctimas que no tenemos poder sobre las circunstancias en las que nosotros estamos. Pero a la misma vez, cuando estudiamos la Biblia, pues nos damos de cuenta de que la percepción de Dios es completamente diferente a la que acabo de describir, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios, la Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios no nos hace tener miedo, sino que nos da poder sobre las circunstancias en las cuales nosotros estamos. Nosotros, para tener miedo, nos tenemos que percibir como alguien que no tiene poder. Somos de amor. La tendencia de nosotros en medio del miedo es pensar que nadie que está en las circunstancias se preocupa por nosotros y no ha tomado acción por esa razón, y que nosotros no tenemos control propio en medio de estas circunstancias, a pesar de que sabemos que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, no nos da un espíritu de timidez o de temor, sino que nos da un espíritu de poder, amor y dominio propio. Sabemos en un lado que esta es la realidad que Dios quiere, quizás lógicamente, pero en el otro lado estamos viendo unas circunstancias las cuales estamos percibiendo a ser peor de lo que realmente son, y por lo tanto toman control sobre nuestras vidas. Y la realidad es que la Biblia, por esa misma razón, nos recuerda en un sinnúmero de ocasiones que no tengamos miedo. En realidad, dependiendo en la traducción, hay alrededor de unas 365 veces donde la Biblia nos dice específicamente: no tengas miedo. Y eso es sin contar las veces donde se nos dice: ten valentía o sé valiente. Solamente en decirnos que no tengamos miedo es uno de los comandos más consistentes dentro de la Biblia, y algunas 365 veces dependiendo en la traducción. Pero nuestra valentía en momentos donde hay caos o en momentos difíciles, entonces se amaja a realidad si nosotros percibimos que Dios está presente o no está presente. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que le había dado un segundo atrás, cuando yo estaba en mi cuarto y yo veía las circunstancias, tenía miedo, no podía explicarlo, me sentía lo opuesto de alguien que no tiene miedo, sino me sentía sin poder, me sentía que nadie se preocupaba por mí en ese momento, no tenía dominio propio de mis emociones. ¿Qué hacía? Gritaba y pedía ayuda de mi mamá entraba, pero al ella entrar, inmediatamente el caos se terminaba. ¿Por qué? Porque la presencia de mi mamá era igual a seguridad. Lo mismo es real, y porque yo percibía que cualquier cosa que estuviera pasando en mi cuarto, si mi mamá estaba presente, ese peligro ya no existía. Al ella llegar, inmediatamente mi posición y mi entendimiento de mi situación cambiaba. Y lo mismo es real en relación a Dios. Si nosotros entendíamos quién Dios es y que Dios está presente en nuestra relación, entonces no hay un lugar para el miedo en medio de nuestras circunstancias. En otras palabras, y la idea principal que vamos a estar compartiendo, la idea principal que vamos a estar compartiendo a través de esta serie es esta: el miedo es ver nuestra realidad sin Dios, y la fe es ver nuestra realidad con Dios y un entendimiento claro de quién Dios es. Así que el movernos
del miedo a la fe está completamente conectado si nosotros, número uno, creemos que Dios está con nosotros o no, y qué poder Dios tiene sobre la circunstancia en la que nosotros estamos. Especialmente cuando hablamos, como esta semana, acerca de movernos de miedo a fe en medio del caos. Caos es si usted busca la definición de caos en el diccionario, usted va a encontrar que es un desorden y confusión completa. En otras palabras, es cuando llegamos a un punto en nuestras vidas donde no podemos discernir un patrón de condiciones que podamos predecir y que podamos tener un entendimiento, discernir un resultado que podamos entender, ¿verdad? Cuando no entendemos un resultado, cuando los patrones de comportamiento o de circunstancias llegan a un punto donde no podemos discernir qué va a pasar después y no sentimos que tenemos control sobre la situación, entonces caemos en caos, ¿verdad? Y esto, de nuevo, nos recuerda que no tenemos control sobre nuestra situación. Lo hace, normalmente nosotros tratamos mentalmente de crear, aunque sea una ilusión de que tenemos control, pero en el medio del caos no podemos mantener ni la ilusión de que tenemos control sobre nuestra circunstancia. Y esto fue real y verdadero para los discípulos, específicamente en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, que es el verso que vamos a estar estando en este momento. Si tiene su Biblia, búsquelo, tenga cerca de usted mientras leemos este verso. Pero para darle un poco de contexto, antes de leer, una de estas historias, esta historia, es bien familiar para nosotros. Esta es una de estas historias que nosotros hemos escuchado un sinnúmero de veces. Si usted se ha criado dentro de la iglesia o si ha pasado tiempo estudiando la palabra. Y el problema, parte de esta realidad, es que cuando esto toma lugar y hemos escuchado una historia tantas veces, nosotros tendemos en este caso en específico, a menospreciar la realidad que los discípulos estaban pasando en este momento. Cuando lo estudiemos, no menosprecie la situación que los discípulos están en medio de esta circunstancia, porque no creo que este es el punto del verso, ¿verdad? Y lo vamos a poder estudiar en un segundo. Jesús ha pasado el día completo enseñando a las orillas del mar de Galilea, como lo vemos tantas veces a través de la Biblia. Marcos capítulo 4, al principio de los versos, antes de estos versos, o del 1 al 34, tiene varias de las enseñanzas más comunes, comúnmente conocidas de parte de Jesús. Esto es un día de varias enseñanzas sumamente importantes que calaron en el corazón de la multitud al punto de que las tenemos grabadas dentro de la Biblia, ¿verdad? Un día completo de enseñanza ha tomado lugar y Jesús y sus discípulos pasan por esta situación. Lea conmigo de nuevo. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Dicen así: ese día al anochecer, ¿verdad? Y de nuevo, recuerde, esto es un mundo donde no hay electricidad, donde no hay GPS, donde no hay motores, ¿verdad? Es un mundo un poco diferente al cual nosotros vivimos. Al anochecer significaba, tienes que irte para tu casa, porque la noche, el medio de la noche, no era un lugar común para una persona que no conocía el mar estar en el mar. Ahora recuerden, el mar de Galilea no es realmente un mar, es un lago. Pero de nuevo, si tú no conocías mucho de bote, tú no querías estar en el medio de la noche en ese momento. Pero a ese día al anochecer, ¿verdad? Hay un nivel de prisa. Les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y de nuevo, el otro lado podía en ocasiones significa ir del lado donde las comunidades es un círculo, es un lago, no es un mar. El mar se refiere dentro de la Biblia como el mar de Galilea, pero es realmente un lago bastante grande al norte, en la área del norte de Israel, conectado con el Mar Muerto a través del río Jordán. Es un lugar precioso y el lago se había convertido en la forma común en que la gente se transportaba
a través de esa área. La economía de esa área completa, esta era la piscicoge, el autobús, el tren, el subway más común de la gente poder moverse de un lado al otro, a diferentes comunidades a través del lago. O sea, hay un network, ¿verdad? De comunidades que están conectadas unas con las otras y que muchos dependen del lago para poder subsistir. Crucemos al otro lado. El verso 36 dice, dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde también lo acompañaban otras barcas. Entienda que los discípulos no fueron al mar porque otra persona les dijo, sino Jesús mismo quien le está diciendo, vamos al otro lado, móntense en el bote y vamos a seguir en esta dirección. El verso 37 dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Anoche fue un buen ejemplo de una tormenta que aparece de la nada, ¿verdad? Porque anoche mi esposa estaba cocinando en la parte de atrás de la casa, en el patio, y de repente ella entra y está enchumbada de agua, y yo la veo, pero ¿qué pasa? Y dice, no, es que está lloviendo, ¿verdad? Y cuando voy afuera, está cayendo un huracán, ¿verdad? Si usted nos está viendo de un lugar que no es la Florida Central, esto era como un mini huracán que estaba tomando lugar anoche. Inclusive esta mañana cuando salí en mi carro, uno ve los pedazos de palo en las aceras, casi como si fuera un huracán, como normalmente uno ve un huracán, ¿verdad? De la nada apareció esta tormenta y por un periodo de, yo diría, como una hora, estuvo azotándonos y específicamente por unos 20 minutos nos estuvo azotando bastante fuerte. Eso mismo pasa en este lugar. De la nada, de repente, una tormenta aparece, pero entienda, y de nuevo, esta es la parte, nuestra tendencia es a menospreciar las circunstancias en las cuales los discípulos estaban, ¿verdad? Las olas estaban azotando la barca tanto que comenzaba a inundarse, se estaba inundando. Esto no era un peligro que los discípulos estaban inventando. Inclusive muchos de los discípulos tenían experiencia en el mar, específicamente en este lago. Pedro, entendemos, tenía una compañía de pescar, ¿verdad? Tenía un negocio de pescar del cual se subsistía por un periodo de tiempo indeterminado antes de que se convirtiera en discípulos. O si pescaba, pues nos dice que pues, realmente él sabía, tiene que haber pasado por tormentas antes, tiene que haber pasado por situaciones así. Y aún si usted no era alguien que era pescador, de nuevo, el lago era la piscicoge, la guagua, el autobús, el tren del área. Aún si tú no fueras pescador, tú hubieras usado botes en algún momento para moverte de una comunidad a la otra, para ir al mercado, para funcionar dentro de esta comunidad. Aunque tú no fueras un pescador, aunque tú no estuvieras en él todo el tiempo, tú usabas los botes en algún momento. Tú estabas por lo menos parcialmente acostumbrado a estar en botes en esa área. Las olas azotaban la barca tanto que comenzaron a inundarse. Esto es una situación realmente peligrosa, ¿verdad? Yo he alquilado botes en el pasado con mi familia o con grupos. Y de nuevo, yo alquilé un bote pontoon, ¿verdad? De los que tienen estas esferas de metal que hacen que el bote esté por encima del agua. Y alquilé el bote por 4 horas y pasé 1 hora saliendo del puerto y 1 hora tratando de parquearlo, ¿verdad? De estacionar el bote. Pero en verdad usé más que 2 horas, pero mi experiencia es bien limitada en cuanto a botes, pero ¿verdad? A veces quizás es un poquito más amplia de alguien que no tiene nada de experiencia. Y de nuevo, a mí mi experiencia es bien mínima, ¿verdad? Apenas alquilé en algunas ocasiones. Pero aún en ese momento yo puedo entender que si viene una tormenta y mi bote se empieza a llenar de agua y se está inundando, de que hay un peligro exactamente, que hay un peligro en realidad que tengo que lidiar con él. El verso 38 dice, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. En otras palabras, para aquellos que no saben lo que es la popa, ¿verdad? Yo, de nuevo, he alquilado botes 3 veces, déjeme instruirlo en lo que es la popa. Y también, pues, lo busqué en Google esta mañana, o ayer, ¿verdad?
La popa, básicamente, es la parte de atrás del bote. Mientras en la parte del frente del bote, los discípulos están, ¿qué vamos a hacer? Y trataron de hacer todo lo que podían hacer, intentaron todas las técnicas que ellos ya sabían y están llegando a un momento de caos donde no pueden predecir lo que está pasando, donde se dan de cuenta que no tienen control sobre la situación. A través de todas estas circunstancias, Jesús, que no es el pescador, ¿verdad? Que es el carpintero, no necesariamente el que sabe más acerca de la situación, él está en la parte de atrás durmiendo tranquilo sin ningún problema, ¿verdad? Él obviamente no está percibiendo las circunstancias ser tan peligrosas como los demás están percibiendo la realidad. Y de nuevo, la tendencia de nosotros es ver las circunstancias de acuerdo a nuestra experiencia y nuestro entendimiento. Pero hablamos de que nuestro movimiento de fe, de miedo a fe, no está basado en si nosotros tenemos control sobre la situación o no, pero está basado en que si Dios está presente o no, si nosotros percibimos la presencia de Dios o no en medio de esas circunstancias. Jesús está durmiendo sin ningún problema. Y el mismo verso continúa diciendo, así que los discípulos lo despertaron. Y dicen, maestro, gritaron, no te importa lo que nos ahoguemos, ¿verdad? Y esta pregunta realmente nos ayuda a entender la realidad de esta situación. Porque la pregunta, ellos no van a donde Jesús que está durmiendo y decir, maestro, ayúdanos que nos ahogamos. Maestro, ayúdanos a sacar agua. O maestro, haz algo en específico, ¿verdad? No, la pregunta no es acerca de qué técnica, qué vamos a hacer en este momento en específico. La pregunta es una que está retando a quien Jesús es y que, en otras palabras, está poniendo en tela de juicio el carácter de Jesús. Y esto es sumamente importante, porque de nuevo, si la diferencia entre miedo y fe no es cuán mala la circunstancia es, pero si nosotros percibimos la presencia de Dios o no en medio de la circunstancia, cuando nosotros no estamos dispuestos a entender la presencia de Dios en medio de la circunstancia, o entendemos que la situación es más grande que la presencia de Dios en medio de una circunstancia, lo que nosotros estamos haciendo es poniendo en tela de juicio el carácter de Dios. Porque Dios es más grande que cualquier situación en la cual yo me encuentre. Dios es más poderoso que cualquier situación en la cual yo me encuentre, ¿verdad? Lo hemos mencionado antes, pero déjeme mencionarlo de nuevo. El COVID no tomó a Dios por sorpresa, ¿verdad? Dios no estaba en el cielo viendo el COVID y viendo las noticias y viendo el virus y qué está pasando, y no estaba en el cielo y dijo, wow, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Verdad? Él no dijo, wow, ¿y ahora qué? ¿Verdad? No sé qué hacer. No tomó a Dios por sorpresa, y Dios es más grande que cualquier enfermedad que nosotros estemos confrontando. Dios es más grande que la pandemia. Inclusive nosotros como humanidad hemos pasado por un sinnúmero de pandemias a través de nuestra existencia. Inclusive, a mi parte de la realidad es que parte de la reacción de nosotros tiene que ver con el hecho de que no hemos visto este nivel de pandemia en algunas décadas, pero cuando tú miras la historia de la humanidad, inclusive la historia de los Estados Unidos, han habido un sinnúmero de pandemias que han tenido efecto dentro de nuestra comunidad. La realidad es que, y a través de todas ellas, Dios perseveró, Dios trajo redención, Dios continuó siendo presente. El evangelio continuó, las iglesias continuaron. La realidad es que Dios es más grande que la pandemia. En ningún momento sorprendió a Dios esta pandemia. La pregunta es, ¿percibes tú que Dios es más grande que la pandemia? O en el caso de los discípulos, ¿percibes tú que Dios le preocupa y Dios está dispuesto a tomar acción dentro de esta pandemia? Porque si tú entiendes que Dios es más poderoso que la circunstancia en la que nosotros estamos, pero Dios no está actuando de la manera en que tú quieres que actúe, tienes dos opciones. O yo
confío en Dios y entiendo que Dios tiene una perspectiva que yo no tengo y voy a confiar en el carácter de Dios, o yo traigo a tela de juicio el carácter de Dios por no haber hecho lo que yo pensaba era correcto. Y eso es exactamente lo que los discípulos están haciendo en este momento. Nadie está poniendo en tela de juicio el peligro en cual los discípulos están. La pregunta aquí es, ¿cómo tú percibes la presencia de Dios en medio de esta circunstancia? ¿Y cómo tú percibes el carácter de Dios si no hace exactamente lo que tú piensas Dios debería hacer en medio de esta circunstancia? Y cómo el que Dios haga exactamente lo que tú quieres que Dios haga y que tú puedas controlar, cómo tu fe está amarrada a esa circunstancia en específico. De nuevo, cuestionan el carácter de Jesús, pero Jesús no entra en una discusión, ¿verdad? Me encanta cuando alguien te hace una pregunta que no está buscando realmente información, ¿verdad? Porque de nuevo, no te importa que nos hablemos, no es una pregunta que está buscando información. Nadie esperaba que Jesús se levantara y dijera, bueno, sí me importa y estas son las 3 razones por las cuales me importa en medio de una tormenta. No estaba buscando información. Esta pregunta estaba cuestionando el carácter de Jesús. Pero en vez de entrar en una discusión acerca del carácter de Jesús y defenderse y pelear y luchar uno con el otro, la Biblia nos enseña que Jesús trajo el problema y la discusión de nuevo al problema que realmente está en mano. Dice así, Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate, y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Son otras palabras, Dios es más grande que la situación en la que nosotros estamos. Dios tiene poder sobre la situación en la cual nosotros estamos, pero también es importante en esta acción entender que Jesús entiende que hay un peligro para los discípulos, porque si Jesús no entendiera que hubiera un peligro para los discípulos, pues no va a calmar la tormenta y no va a decirle al viento que se silencie y no va a decirle al mar que se calmen. Realmente había un peligro, realmente había una situación difícil. Y de nuevo, muchas veces nosotros queremos, cuando hablamos de fe o miedo en medio de circunstancias, nuestros ojos tienden a ir a si percibimos peligro o no percibimos peligro alrededor de nosotros en una circunstancia. Jesús entiende que hay peligro. Jesús no está poniendo en tela de juicio que hay peligro. Nuestra fe no está amarrada al peligro, si hay peligro, si no hay peligro, o la circunstancia en la cual nosotros estamos, ¿verdad? Nuestra fe está amarrada a quién Dios es. O eso lo ve en el verso 4. En el verso 40 dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe en medio de esta circunstancia. Y de nuevo, fe es entender que en medio de mis circunstancias Dios está presente, ¿verdad? No está hablando, no está discutiendo acerca de las circunstancias, está hablando de entiendes quién Dios es. Y de nuevo, los discípulos contestan, ya sea que tengan entendimiento o no, contestan específicamente esa realidad. Dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Y esa realmente es el corazón de la pregunta clave en el libro de Marcos específicamente, pero es parte de la pregunta clave para nosotros poder tener fe en medio del caos. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? En otras palabras, ellos no sabían quién Jesús era. Nuestra fe, la fe de los discípulos, no, ¿verdad? Porque los discípulos, en otras palabras, los discípulos están, bueno, si yo supiera que, si yo hubiera sabido que tú podías controlar el viento del mar, pues no me hubiera preocupado. Si yo hubiera sabido que tú podías decirle en cualquier momento al viento del mar que se callaran, pues no había razón de estar con peligro. Pero la razón por la cual ellos no pueden ver esa realidad es porque, ¿verdad? Es porque no entienden quién Jesús es realmente todavía. El factor, ¿verdad? No, la pregunta aquí no es si hay peligro o no hay peligro, ¿verdad? La pregunta es, ¿entiendes tú quién Jesús es? Y tu fe en medio del caos
basta la majada, no a tu habilidad de poder controlar una situación que en realidad fue una ilusión, tú nunca tuviste control sobre la situación. Pero basta la majada si tú entiendes quién Dios es y qué poder Dios tiene sobre una circunstancia en específico. Jesús toma acción. Jesús no entra, Jesús tiene una forma de poder traer la circunstancia a la pregunta que realmente está a mano, ¿verdad? ¿Entiendes tú realmente quién Jesús es? Así que déjame preguntarte y te dejo con esta pregunta. ¿Cómo tu entendimiento de quién Jesús es cambia tu percepción de la situación en la cual tú estás en este momento? De nuevo, nadie está diciendo que esto es fácil. Nadie está diciendo que tú no estás en peligro. Nadie está diciendo que esto no es una situación difícil. Nadie está diciendo que no hay sufrir, que no hay presión, que no hay tensión, que no hay necesidad, que no hay... Nadie está diciendo nada de eso. Pero de nuevo, nuestra fe no está amarrado a si hay tormenta o no hay tormenta. Nuestra fe está amarrado a quién Dios es y qué poder nosotros percibimos Dios tiene sobre esa circunstancia. Cuando la luz entraba por mi cuarto y yo era pequeño y el palo de aguacate se ponía enfrente del poste y la reja y la ventana y el viento y el agua entraba por esa ventana y se transmitían y proyectaban estas imágenes en la pared de mi cuarto cuando yo era pequeño, al mi mamá entrar al cuarto, inmediatamente mi miedo se dispersaba. Porque como niño, yo claramente percibía que la presencia de mi mamá era más poderosa que cualquier miedo yo recibía de estas imágenes. ¿Eso es real para ti en tus circunstancias? ¿O estás viendo imágenes en tu cuarto, pero no entiendes que Dios es más poderoso que la circunstancia en la cual tú estás? Y aunque en el caso de un palo de aguacate enfrente de un poste de luz y reja a través de una ventana, en realidad yo nunca estuve en peligro, ¿verdad? Mi miedo me decía que sí lo estaba, ¿verdad? Mi miedo distorsionaba la realidad para hacerme sentir completamente como si yo estuviera en el más grande de peligros que yo pudiera percibir. Si estás en peligro o no es el factor que es importante en este momento. El factor importante es qué poder tú entiendes Dios tiene sobre la situación. ¿Quién tú crees que Dios es? Y cómo Él puede cambiar la circunstancia en la que tú estás. Ora conmigo en esta hora. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Y Señor, hay muchos de nosotros que estamos participando en este servicio, Señor, que hay agua en nuestro bote en este momento. El viento nos está dando. Hay agua en el bote se está inundando. La orilla está lejos. En nuestra circunstancia es difícil. Señor, en nuestra comunidad hay familias que están yendo a dormir con hambre. Hay personas que han perdido sus trabajos. Personas que están en una circunstancia donde cualquier control sobre la circunstancia se ha perdido en este momento. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a entender que tú eres más grande que cualquier circunstancia en la cual nosotros nos encontramos. Que tú eres más poderoso y que nuestra fe no está amarrada a nuestras circunstancias, pero a nuestra percepción de quién tú eres. Señor, en medio de esta tormenta, levántate y dile al viento que se calle y al mar que se tranquilice. Y ayúdanos a entender que tú eres más grande que cualquier circunstancia nosotros enfrentamos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.
Un honor tenerte con nosotros, un honor poder compartir contigo. Hay varias cositas que queremos dejarte saber antes que nos despidamos. Número uno es que tenemos una encuesta disponible para ti y para tu familia aquí mismo en Facebook. En Facebook, en la parte de abajo, aquí tú vas a encontrar un link donde tú puedes llenar una encuesta que nos va a ayudar a nosotros a entender mejor qué pasos debemos de tomar cuando regresemos a adorar juntos de nuevo en este edificio. La encuesta está disponible en español, está disponible en inglés, pero recuerda, te pedimos que solamente lo llenes una sola vez, ya sea en inglés o sea en español, llénalo en el cual tú te sientas más cómodo, pero solamente llénalo una vez. Y esa encuesta pues, nos va a ayudar a nosotros a poder tomar determinaciones de cómo mejor proveer para la salud de tu familia. El retornar a adoración en persona es una circunstancia sumamente complicada. Y para nosotros como iglesia es sumamente importante tomar pasos que van a garantizar la salud de ti y de tu familia. Ayúdanos a poder tomar decisiones y escuchar tu opinión en medio de estas circunstancias. Además de eso, también te invitamos a que participes de nuevo en las discusiones que tenemos acerca de esta serie, ¿verdad? Una hoja de discusión de esta serie en específico, de esta predicación, está disponible en Facebook también para que tú puedas usarlo como parte de tu devocional a través de esta semana. Además de eso, vamos a estar reuniéndolo el miércoles a la 1 de la tarde. El miércoles a la 1 de la tarde tenemos nuestro Facebook Live, donde discutimos y aplicamos esta predicación a nuestras vidas, y vamos a tener 3 de nosotros que vamos a estar discutiendo, aprendiendo y aplicando esto a nuestras vidas. Está disponible después de eso, lo repetimos nuevamente durante la semana. Así que te invitamos a que seas parte de esta discusión, seas parte de este esfuerzo de aplicar lo que acabamos de aprender a nuestras vidas en específico. Además de eso, los viernes a las 7 de la noche tenemos un estudio en Zoom en español, en el cual sería un honor tenerte para que puedas continuar participando, discutiendo y aprendiendo más acerca de lo que Dios tiene que enseñarnos a través de esta palabra. Además de eso, le invitamos a que participe en el programa de los niños. Un poquito más tarde hoy vamos a estar haciendo disponible el programa de los niños, no solamente el video del programa de los niños, pero también tenemos materiales que tú, en español y en inglés, que tú puedes utilizar para continuar la conversación y ayudarte a aplicar lo que los niños aprenden a la vida cotidiana de tu familia. Además de eso, como último, pero no menos importante, te invitamos a que continúes apoyando el ministerio de nuestra iglesia financieramente, ¿verdad? Ofrenda es parte de nuestro servicio y nuestra convicción en la visión que Dios le ha dado a nuestra iglesia. Así que puedes hacerlo por correo a la dirección de nuestra iglesia, lo puedes hacer en persona, viniendo a nuestra oficina cuando está abierta, o simplemente testea Kissimmee FUMC, Kissimmee FUMC al 77977. Kissimmee FUMC al 77977. Continuamos recogiendo materiales para ayudar a nuestra comunidad, tanto comida enlatada y comida que no perece fácilmente, como pañales de tamaño 3, 4 y 5. Y además de eso, continuamos dando comida a nuestra comunidad a través del Oceola Ministry Center. Si quieres apoyar esos ministerios, hay una forma en el Kissimmee FUMC al 77977 que tú puedes hacer eso y ayudar a nuestra iglesia a continuar ayudando a personas en necesidad a través de nuestra comunidad. Así que toma tiempo, ¿verdad? Para continuar participando en el ministerio de nuestra iglesia. Y de nuevo, toma tiempo para llenar esta encuesta y ayudarnos a mejor entender la situación y qué pasos debemos de tomar, ¿verdad? Sabiendo que Dios está en control, sabiendo que Dios sigue siendo Dios y tratando de mejor entender la situación en la que nosotros estamos. Esperamos que esto ha sido de bendición para ti y para tu familia. Dios te ama, Dios te guarda, Dios está contigo en medio de estas circunstancias, y espero que tengas una magnífica semana en el Señor. Así que Dios te bendiga y nos vemos pronto.